problemáticas son de que no cuentan con recurso económico. A veces muchas personas, estaba comentando usted, que le ha tocado que no tienen la educación básica, o sea que su nivel de escolaridad es la primaria, pero en muchas veces que solamente es hasta primero o segundo de primaria. Estábamos viendo acerca de cómo es que los adultos mayores eh, sufren en esa parte de que muchas veces no los apoyan, no tienen apoyos, entonces, y están enfermos, y pues no hay nadie quien los ayude económicamente. Ellos solitos tienen que a veces a trabajar a esa edad que tienen todavía que ellos buscar trabajos donde ya no, pues ya no lo pueden realizar. Y ya estábamos dando puntos de vista de lo que hemos ido acerca de todo esto de todo lo que hemos visto, pues, de las lecturas y todo eso de los adultos mayores. De acuerdo, gracias, Esme. Y me gustaría conocer, porque ya vi que varios ya me subieron sus ¿cómo se llaman? Sus constancias de capacitaciones. Entonces, no nada más es, ya hice la constancia. A ver, comente, aporte, agregue. ¿Sí? Su punto de vista es muy importante. Para mí sí lo es. Es enriquecedor. ¿De acuerdo? Y lo que usted aprendió, lo que usted vio, probablemente a mí se me fue, se me olvidó. No lo sé. Igual a su otra compañera. Entonces, por favor, Yo, maestra, adelante, Maribel. pues en lo personal, las capacitaciones y los cursos que nos ha ahora sí que brindado para que nosotros los podamos realizar, a mí sí me han, aparte de llamado mucho la atención, me están sirviendo porque decidí hacer mis prácticas aquí en la casa del adulto mayor, y de lo aprendido estoy llevando a la práctica muchas de las cosas que leí. Por ejemplo, en el curso de cuidado al adulto mayor, que es del IMSS, me parece, el curso, el segundo curso, viene ahora sí que muy extenso, abarca lo desde qué es alimentación, el cuidado del uso personal del adulto mayor, una de las cosas que he hecho aquí es el cortarle las uñas a algunos de los, ahora sí que adultos mayores. Y sí, ahora sí que pues las estoy llevando a la práctica y me gusta estar aquí, pues. Y respecto a lo que dijo en la mañana de la señora que llevaron al hospital, nosotros no estábamos enteradas, sino que a otro día nos comentaron, creo que me parece que fue el día viernes que se la llevaron, y nosotros nos enteramos, yo me enteré el viernes por la tarde y ya fue el día del lunes. Hoy qué día es, hoy es miércoles, hasta hoy es que la estamos viendo. Y ahora sí que no estamos así que en contacto todavía directo con lo que es la trabajadora social. Nos dijeron que esto va a llevar un poquito de tiempo para que nosotros podamos estar ahora sí que haciendo actividades como gestionando recursos para los adultos mayores. Correcto, entonces, tanto de recursos como servicios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como trabajadores sociales profesionales no vamos a hacer aseo, no vamos a ir a hacer otras cosas que no nos competen. En este caso, Maribel podría hacer una pequeña gestión, a lo mejor, con alguien que da servicios de manicure, pedicure, ¿sí? Pero que tenga conocimientos, que sea una persona que tenga las herramientas necesarias, por ejemplo, un podólogo, etcétera. Porque recordemos que los adultos mayores, por sus condiciones de envejecimiento, puede tener alguna enfermedad. Y si le cortas la uña
a veces se les llega a infectar. ¿Y qué pasa? Y vienen otras consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Nosotros. Maestra, ajá, lo que, por ejemplo, a mí sí me gustaría gestionar aquí en la casa del anciano lo que sería los fisioterapeutas, Ujú. porque muchos ya de los abuelitos ahora sí que ya están perdiendo la movilidad. Bueno, la mayoría, hay mucho abuelito que ya no camina y hay algunos que sí tienen problemas ahora sí que para mover, para caminar porque ya están perdiendo la movilidad de lo que hace que son sus piernas. Eso sí me gustaría Correcto. hacer. Sí, porque pierden el movimiento y se vuelven rígidos. Por eso los vemos encurvados, por eso los vemos con sus manitas así chiquitas, ¿sí? Y muy buena propuesta, Maribel. Yo creo que con tus conocimientos, tus habilidades y sobre todo con tu actitud lo vas a lograr, ¿sí? Entonces, ánimo. Bueno, vamos a dar inicio. Gracias, Maribel, por compartirnos su experiencia. El objetivo, les comentaba, es compartir los factores de riesgo y desprotección en adultos mayores. Este tema es extenso. Sin embargo, vamos a abordarlo en un primer momento con la situación familiar, ¿sí? En esta sesión. Dentro de los factores de riesgo son divididos en 3 sectores. Dentro del adulto mayor tiene sus propios riesgos. Dentro del cuidador, pero también dentro del entorno. Uh-huh. ¿Cuáles son los factores de riesgo dentro del adulto mayor? Ubicamos psicosocialmente aquellos hablando de un deterioro tanto social, pero también físico, ¿sí? El físico, pues bueno, es el proceso del envejecimiento, donde hay deterioro en el cuerpo, en el sistema y en los órganos. Pero también dentro del círculo social, donde está ahora sí que al resguardo. Algunos adultos mayores entran en riesgo cuando se encuentran en aislamiento. Los adultos mayores que se encuentran en aislamiento son personas que empiezan a ponerse un poco agresivas al poco tiempo, ¿sí? Porque no tienen una interacción social, ¿sí? Otra es que posiblemente el adulto mayor cohabita con el agresor, o sea, con una persona que le está haciendo daño. Otro factor de riesgo es historia previa de violencia familiar. Si bien conocemos que hay muchos adultos mayores que han sido abandonados, pues bueno, porque tienen un historial familiar donde pues lamentablemente fueron alcohólicos, drogadictos, violentadores de su esposa, de sus hijos, ¿sí? Abandonaron a los mismos. Un historial que es un poco triste, ¿no? Entonces, al analizarlo, podemos identificar que esta desencadena más factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el adulto mayor promueve situaciones sentimentales, emocionales, negativas a causa de sus acciones realizadas en el pasado, ¿sí? Entonces, ahí como trabajadores sociales tenemos mucho, mucho donde intervenir. Por lo tanto, es importante tener distintas herramientas que nos ayuden a identificar su estado psicosocial. Posteriormente les voy a hacer llegar por ahí un instrumento que se llama triage psicosocial del trabajador social, ¿sí? Que te va a ayudar a identificar cómo se siente el paciente, cómo está el paciente, o sea, no del estado de salud, sino de lo que nos compete a nosotros como trabajadores sociales, que es lo psicosocial, ¿de acuerdo? Dentro de otros factores de riesgo con el cuidador, es cansado para algunas personas, para otras lo hacen con amor, cuidar a sus adultos mayores, sus abuelos, sus padres, aún así es cansado. ¿Por qué? Porque darle un cuidado a un adulto mayor no significa darle un trato de un niño chiquito,
ni darle el trato a una persona que ya no funciona, no, sino una persona, un adulto mayor que fue padre, que fue cabeza de hogar posiblemente, ¿sí? Que fue un trabajador, etcétera, que necesita de un apoyo porque ya no puede cuidarse como antes. Por lo tanto, para el cuidador hay riesgos cuando hay estrés, carga laboral, desestructuración familiar. Muchas veces encontramos que las familias, pues bueno, estoy yo con mi esposo, pero pues mi mamá ya es adulta mayor, la tengo que traer conmigo. ¿Por qué? Porque mis hermanas no quieren apoyar, etc. Entonces, me la traigo conmigo y pasa la misma situación con mi suegra. También tenemos que traerlas, ¿no? Entonces, el estrés puede generarse si no hay previamente una capacitación, concientización y seguimiento. ¿Sabían ustedes que es muy importante que el trabajador social tenga su consultoría y dar consultas psicosociales, realmente sociales, sobre todos estos tipos de problemas? ¿Ya no sabes qué hacer? Acude al trabajo social, pero ¿qué creen? Aquí en Chilpancingo ni una consultoría social hay, ni una. Entonces las personas no saben qué hacer. No necesitas estar en una institución para dar una orientación social, ¿sí? Lo que necesitas es tener los conocimientos, las capacitaciones correspondientes, tener ahora sí que al tanto un equipo interdisciplinario que es tu psicólogo, tu médico, etcétera. Entonces, tenemos muchas áreas de oportunidades. Todos los factores de riesgo sociales, aquellos problemas sociales que las personas no saben qué hacer, nosotros sí sabemos. Obviamente nos especializamos. Entonces, vamos a poder dar orientación al respecto. Pero mientras tanto, estos son algunos factores de riesgo del cuidador, ¿sí? Probablemente haya una discapacidad en el cuidador. ¿Cuántos casos no he conocido que el hijo es discapacitado, único hijo, pero los padres ya están envejeciendo? Ahí hay un factor de riesgo para los adultos mayores y para el cuidador, ¿sí? Tiempo de cuidado, si es el cuidador único, si tiene preparación, si tiene problemas personales, si tiene problemas psicológicos, si tiene adicciones, si tiene dependencia económica del adulto mayor, si tiene una relación cuidador con del cuidador con el adulto mayor. O sea, hay muchos factores de riesgo que debemos identificar en estos tres ejes, que posiblemente hay más factores en estos tres, pero aquí les doy unos pequeños ejemplos. ¿Cuántas veces también no hemos observado que los hijos o ciertos hijos viven en casa de sus padres, siendo ya adultos mayores, pero pues porque nadie los puede cuidar, pero también no tienen casita, ¿sí? Entonces ahí hay una dependencia económica del hogar, por así decirlo. Aunque trabajen y todo, pues la casa sigue siendo de los padres. Ahora, otro factor de riesgo, otro elemento es del entorno. Falta de respuesta a las demandas, falta de soporte económico, falta de espacio, hay dificultades económicas, posiblemente el contexto o el entorno no es favorable. Podemos verlo en distintas instituciones donde el adulto mayor solamente está sentadito. Y a veces lo que ellos necesitan es expresarse, convivir, no estar tanto aislados, porque si vemos estos en conjunto, estos factores de riesgo los podemos encontrar en una sola casa, ¿sí? O en un solo, todos estos los podemos encontrar en un solo caso. Pero bueno, es importante identificarlos,
teóricamente para observarlos también dentro de nuestra práctica. ¿Para qué? Para darle solución, ¿sí? O bueno, atención. Para esto hay distintos modelos teóricos de intervención de acuerdo a las necesidades. Igual el ciclo metodológico nos dice que debemos de conocer primero los problemas. ¿Qué son los problemas, por ejemplo, dentro del adulto mayor? ¿Sí? Al conocer teóricamente conceptos, elementos que conforman ese problema, dentro de ese contexto, quiénes son los involucrados, etcétera, todos esos aspectos nos van a ayudar a realizar un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico, tú podrás definir el problema y cómo atender ese problema. Posteriormente realizas tu planificación, ¿sí? Y enseguida de tu planificación, previamente estudiada, previamente investigando todos los factores de riesgo, la problemática, el sujeto, el contexto, la cultura, los valores, todo eso lo tienes que conocer antes de intervenir, ¿de acuerdo? Y ahora, si estás en una institución, tienes que conocer también los factores de riesgo dentro de esa institución, ¿sí? Específicamente sociales. Ya al conocer los elementos que conforman la problemática, elaboras tu diagnóstico social, enseguida tu planificación con tus objetivos y ya identificaste cuál es el problema, ahora vas a planificar cómo vas a intervenir, con qué herramientas, con qué técnicas diseñadas especialmente para ese problema. Recordemos que hay más de 100 modelos teóricos de intervención en trabajo social o modelos de intervención profesional en trabajo social que puedes utilizar incluso en estos casos con el adulto mayor, ¿sí? Es importante, ya tomaste tú esta materia de modelos de intervención en trabajo social, que vuelvas a retomarlo. ¿Cuál utilizarías en ese problema? Por ejemplo, donde están ahí ustedes haciendo sus prácticas, en las visitas. Teóricamente, ¿cómo lo harías? ¿Sí? ¿Qué herramientas utilizarías? ¿Qué técnicas? ¿Qué objetivo tendrías? Bueno, todo esto va a integrarse en tu planificación. Posteriormente lo llevas a la ejecución, ¿sí? O sea, ya haces tu intervención de manera directa. Enseguida vas a realizar una evaluación de tu intervención y el impacto que este tuvo y qué resultados te dio, positivos, negativos. ¿Para qué va a ser la evaluación? Para llevarlo a la sistematización. Vas a sistematizar tu práctica en todo momento como trabajador social y sobre todo como estudiante, ¿sí? Porque eso nos caracteriza como profesionales del área social, ¿de acuerdo? Ahora, las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian, ¿sí? Una, no aceptan que están siendo maltratados. Dos, tienen temor a las represalias, pues es el único familiar con el que cuentan. Tres, creen que es temporal. Cuatro, no quieren que su familiar o cuidador se vaya a la cárcel. Cinco, desconocen con qué autoridades dirigirse. Seis, su condición física o cognitiva no les permite realizar esta denuncia. Si se dan cuenta, están ordenados jerárquicamente. La mayoría de los adultos mayores que no denuncian es porque no aceptan que están siendo maltratados. Lo naturalizan, ¿sí? A veces es más grande su amor, su necesidad. Pero cómo no, si desconocen, si puede tener represalias, ¿sí?
¿Cuáles pueden ser esas represalias? Pues no contar con nadie que le cuide. Ya ven que en las instituciones luego no los quieren ni recibir. Uh-huh. Bueno, en México la familia continúa siendo la principal institución. La familia es la principal institución en México, responsable del cuidado y la integración de las personas de esta edad. Esto puede asociarse a la escasa cobertura de la seguridad social y a la ausencia de mecanismos institucionales y comunitarios dedicados al cuidado de las personas de mayor edad. Si bien identificamos que tenemos instituciones que dan esta atención a los adultos mayores, créanme que no es tan fácil que nos den ese apoyo de que el adulto mayor esté en esa institución, si es que no se cuenta con familiares o se desconoce. Para esto se necesita realizar una investigación, si cuenta o no con familiares. Hemos tenido casos, por ejemplo, a mí me tocó, no sé si han escuchado, que la semana pasada o hace 2 semanas se fugó un adulto mayor del Hospital General. Sí, se fugó, se fue, salió corriendo, se enojó, ya no quería estar ahí. Tenemos que conocer sus derechos, ¿sí? Antes de que el señor se fuera, a mí me dijeron que ya se estaba realizando un trámite con la casa del anciano, pero se tenía conocimiento que el adulto mayor no es de Guerrero, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer las instituciones competentes? Pues canalizar a instituciones de su estado, porque sí logramos dar con su CUR de aquel estado, de otro estado. Pero mientras tanto, el adulto mayor se fugó, se fue, no está. Porque él dijo verbalmente, ustedes no me pueden detener. Es mi derecho irme. Y es correcto. Si yo lo detengo es privación de la libertad. Y no se ejerce el derecho como tal de que él reciba atención a la salud. ¿Por qué? Porque él ya la había recibido. Solo ahora sí que como les comento, toda institución tiene sus políticas, tiene sus normas, ¿sí? Tiene un límite hasta donde tú puedes intervenir. Obviamente podemos hacer más, pero tienen un límite. Y también del ámbito jurídico, que ahí me dijeron, es que tú no puedes hacer más. Dentro no puedes hacer más. Fuera sí puedes hacer mucho. Pero aún así te estás arriesgando. Bueno, se fue. Ahí fue la Sedena, perdón, la Guardia Nacional a interrogarme. Le digo, mire, por favor, aquí hay protocolos, pase a la dirección. No, usted explíqueme por qué se le fue. Y le digo, a mí no se me fue. Es más, yo ni estaba en el servicio. Yo soy trabajadora social, no soy enfermera ni soy médico. Soy trabajadora social y lo que se hace es una nota social de los hechos, de la hora, con quién estaba, qué enfermera refiere, todos los involucrados. Y se notifica al Ministerio Público. ¿Le puedo ayudar en algo más? Es que sus derechos, le digo, sí. Dentro de sus derechos está el derecho a la libertad. Y se pena la privación de la libertad. Entonces, si yo lo detengo, lo voy a privar. Ah, sí, es cierto. Me hizo enojar, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a iniciar con una de las problemáticas que más encontramos en México, que es la situación familiar, ¿sí? En nuestro país existen 5.3 millones de hogares con adultos mayores, lo cual representa casi la cuarta parte total de las unidades domésticas, ¿sí? Los hogares ampliados formados por el núcleo familiar más otros parientes ganan peso hasta alcanzar un 53.3% de puntos, equivalente al
46.3% del total de hogares con adultos mayores. O sea, casi el 50% de la población cuenta con un adulto mayor en casa. Si bien recordamos acerca de las estadísticas que se pronosticaban de que para el 2030, por ahí, se pronosticaba que iba a haber la misma cantidad de adultos mayores que jóvenes, ¿sí recuerdan? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, no se contemplaba una pandemia, donde sí, efectivamente, murieron jóvenes, adultos, 35, 40 años, pero murieron más o fallecieron más a causa de la COVID-19 muchos adultos mayores. Entonces, podría decirse que por cada, unos 6 de cada 5 hogares tuvieron un deceso. Permítanme. Ahora, si identificamos el tipo de familias que hay en México, podemos observar que hay más frecuencia de familias extensas, ¿sí? Quiere decir que son miembros de otras generaciones viviendo bajo el mismo techo. Este tipo de familia es típica en todo el mundo, asegura Minuchin en 1987. Sin embargo, se puede observar en la práctica, cuando ustedes estén realizando su familiograma, muchas veces te dicen, es que vivo en casa de mis abuelos, pero también vive mi tía con su pareja y sus hijos, mi sobrino con sus hijos. O sea, la familia es extensa. Se refiere extensa cuando viven otro tipo, más bien más familias dentro de del mismo hogar. Además, estas familias nucleares extensas, porque lógicamente vienen de los abuelos, ¿sí? Los abuelos tienen hijos, estos a su vez tienen hijos con otras parejas, si no es con uno o con más, pero a veces viven en el mismo hogar, ¿sí? Generalmente, el padre o madre de uno de los cónyuges perdón, donde vive algún familiar que tiene más familias, eso es lo que les estaba comentando, ¿sí? Cuando hay una familia viviendo en una casa donde hay más familias, esta es una representación de factores de riesgo. ¿Por qué? Porque se puede identificar que hay mucha tensión y conflicto en el seno familiar, donde se puede generar violencia física, violencia psicológica, violencia verbal. No sé si ustedes lo han visto, que mi prima, mi vecina vive con sus familiares, están peleando, que por esto, que por el otro. Entonces, es lamentable y es común verlo aquí en México. Aquí en Chilpancingo ni se diga, ¿sí? Cuando hay conflictos, cuando hay un adulto mayor y las familias, o más bien que viven bajo la misma casa, hay conflictos cuando la responsabilidad no es compartida. No hay conciencia de la responsabilidad del cuidado, de la atención, de los gastos económicos, del cuidado alimentario, del cuidado físico, del cuidado de la salud, del cuidado también hasta de las emociones, ¿no? Entonces, estos derechos y obligaciones no son distribuidos, compartidos, vaya, y no son iguales para todos los integrantes de la familia. Siempre hay alguien que se hace más responsable de un adulto mayor. ¿Por qué? No porque a lo mejor él quiera, sino porque ve que los demás no quieren apoyar, ¿sí? Si recuerdan, si bien observamos que un factor de riesgo dentro del cuidador es cuando hay estrés, cuando hay carga,
cuando es el cuidador único, ¿sí? Y no precisamente porque no quiera hacerlo, sino a lo mejor porque la responsabilidad no es compartida. Por lo tanto, cae en un estado de estrés al no tener apoyo, al llevar la carga y aparte pues también su vida personal, ¿no? Si tienen más familias, si tienen hijos, etcétera. Ahora bien, el autor Spin dice que los vínculos del anciano con la familia pueden variar de una familia a otra en función de su historia anterior, de la estructura de la familia como grupo, de las características de personalidad de sus miembros y de otros factores. Quiere decir que va a identificar de cómo está en las generaciones, cuál es su cultura, cómo fue su historia de vida más bien de ese adulto mayor y cómo lo educaron también, ¿no? Y cómo ésta a su vez educó a sus hijos y a sus nietos. Más factores de riesgo aumentan cuando hay conflicto de intereses y roles no definidos, ¿sí? Regularmente estos roles no definidos van a traspasar límites y van a invadir roles del cuidador hacia el anciano como del anciano hacia el hijo, ¿sí? Sobre todo cuando la persona ha sido una persona independiente. Perder dicha independencia significa perder el control de su propia vida, afectando su autoestima. En un contexto, yo les pongo a dos adultos mayores que toda su vida han sido trabajadores, ¿sí? Han tenido empleados, han tenido, por ejemplo, peones, por ejemplo, en el campo, ¿no? Aquellos abuelitos, pues, que tenían más dinero y todo eso, ¿no? Son los que más trabajaban, los que más contrataban, pero llega la edad donde se desgastan, sufren enfermedades y pues bueno, los hijos que están en la ciudad se los tienen que llevar. Se los llevan a la ciudad y ¿qué pasa con estos adultos mayores? Al perder su actividad, al perder su autonomía, van en un desgaste psicológico, emocional, social y hasta económicamente, ¿sí? Porque están a la dependencia de otras personas, ¿sí? Entra también la preocupación, cómo están las tierras, cómo está esto, cómo está el otro, o sea, todo lo que ellos se dedicaban, ¿sí? Empieza a generarle más conflicto, más tensión, más estrés. Por lo tanto, es importante apoyar a este adulto mayor en ese proceso de adaptación, que sí se pueden adaptar, pero situándolo en una familia, obviamente, que está atenta, responsable, que hay amor. Ahora imagínense en una familia que el adulto mayor pierda su autonomía y va a caer en manos de un cuidador que pues no le interesa, no le cuida, no lo atiende, no le ama. Entonces, aún baja más su estado emocional y social, ¿sí? El Apgar familiar con el anciano conviviente. De acuerdo a Orlando y Colón, se puede medir la percepción con un Apgar familiar que tienen los propios ancianos en relación a su edad, a la estructura de su núcleo familiar, funcionamiento familiar, vínculo laboral y características de las funciones a ellas asignadas. En una investigación realizada en Cuba, se encontraron que la existencia de límites no definidos en la familia pueden deberse a patrones culturales que son transmitidos de generación en generación, relacionados con una actitud sobreprotectora donde se diluye la autonomía y la expresión de la personalidad. Es decir, no se toma en cuenta lo que el adulto mayor menciona o quiere, ¿sí? Permítanme. Esta herramienta nosotras la podemos utilizar
para identificar cuál es la situación social del adulto mayor, cómo está su institución primaria, que es ¿quién? La familia. ¿Cómo están sus relaciones? ¿De acuerdo? ¿Con quién cuenta? Etcétera. Esto lógicamente se puede aplicar en ciertos lugares y en ciertos lugares no. Por ejemplo, hay adultos mayores en la casa del adulto mayor que sí te puede comentar, ¿no? Cómo fue su historia de vida. Pero hay otros que ya tienen demencia y por lo tanto no. Este instrumento, esta herramienta y esta técnica que puedes utilizar no te va a funcionar, ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo alumnas, me van a ver después en este video, tengo una alumna, Nisa y su equipo, están realizando una práctica con adultos mayores en una colonia. Entonces, ahí sí pueden aplicar el APGAR familiar. Ahí les encargo. ¿Para qué? Para conocer las redes de apoyo también, redes con las que se cuentan para el bienestar y el desarrollo del adulto mayor en esta etapa de su vida. Ahora, factores de riesgo en la disfunción familiar. Historias de disfunción familiar en las etapas previas del ciclo vital. Hace referencia, si nosotros estamos observando que dentro del ciclo vital de la vida, el adulto mayor ya está en el último ciclo, parte de cómo fue su historia en la primera, en la segunda, en la tercera etapa. O sea, cuándo nació, cuándo creció, cuándo se desarrolló y si es posible cuándo hubo una, ahora sí que no reproducción, pero sí que tuvo hijos, ¿sí? Identificar cómo esto hubo haber alguna disfunción. Probablemente sus padres se divorciaron, su mamá, su papá se casaron con otras personas, él era hijo único, entonces no tuvo hermanos, sus papás nunca estuvieron al pendiente de él, etc. Cuando se casó, siguió el mismo patrón. Entonces, vamos a identificar su historia de vida, ¿sí? Vamos a abordar también que dentro de los factores de riesgo observamos las actitudes intolerantes hacia las características propias del envejecimiento. ¿Cuáles son estas características? Hablamos de 3. ¿Recuerdan? Las biológicas, las sociales y las psicológicas. ¿Sí las recuerdan? Pues bueno, dentro de estos 3 factores podemos abordar aquellas actitudes intolerantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues a lo mejor la no aceptación del envejecimiento y muchos recurren a operaciones. Otra, psicosociales, pues bueno, de acuerdo a los roles, no aceptan ¿cómo se llama? La jubilación obligatoria. Si se acuerdan de la revolución que hubo, revolución social de las Grey Panthers, que promovieron que el adulto mayor decidiera en qué edad se quería jubilar. Otro es el deterioro del estado funcional del anciano. Dentro de este factor de riesgo habla de qué tan capaz es el adulto mayor de sentirse capaz para alguna actividad. Entonces, si nosotros abordamos desde lo social, desde lo funcional, podemos ubicar al adulto mayor con actividades que estén dentro de sus capacidades o incluso desarrollar nuevas capacidades, ¿sí? De acuerdo a su estado funcional corporal y mental cognitiva del adulto mayor. Otras son las dificultades en el reajuste y cambio de roles familiares que se imponen en esta etapa. Recordemos que el adulto mayor, pues si bien tiene hijos, todos deben de hacerse responsables. Pero aquí muchas de las veces, pues los hijos mencionan, ¿no? Pues no tengo tiempo, no vivo en el mismo estado, trabajo, o etcétera, ¿no? Entonces hay un desajuste de estas responsabilidades que deben de ser compartidas, ¿sí? Al final del día termina uno siéndose responsable. Ok, yo me hago responsable, pero cooperación, ¿no?
porque también es un desgaste económico. Sumándole lo emocional, lo físico, también es un desgaste. ¿Por qué? Porque te preocupas. ¿Cómo está tu adulto mayor? No mejora, si mejora, etcétera, ¿no? Y eso sí le prestan atención. Dentro de esto está la insuficiencia en el sistema de apoyo familiar, hablando del rol económico, ¿sí? Es decir, ¿a cargo de quién va a estar? O si el adulto mayor tiene bienes, pues bueno, también la distribución de la misma, porque lamentablemente hay casos donde el adulto mayor vive en casa de una persona, a lo mejor que no es ni de su familia, pero los hijos se andan peleando ya las casas, ¿sí? Y no toman ni en cuenta a la persona que está cuidando al abuelito o al adulto mayor. Bueno, son algunos de los factores de riesgo. Entran también la rigidez en la escala jerárquica en la toma de decisiones de la familia, ¿sí? Por el hecho de que viva conmigo mi adulto mayor, para mi familia yo no tengo la capacidad para tomar todas las decisiones. Es que tienes que consultarnos, ¿ok? Les consulto, pero ustedes me están apoyando económicamente, no. No, es que es nuestro papá, es nuestro abuelo, tenemos que llegar a ahí sí, ahí llegan acuerdos, ¿verdad? Pero bueno, son parte de los factores de riesgo que se van a encontrar o a los cuales nos vamos a enfrentar, o varios ya se están enfrentando, ¿sí? Dentro del adulto mayor hay dificultades en la adaptación a eventos vitales que se dan en la vejez, tanto como la pérdida del cónyuge. ¿Cuáles? Pues bueno, cuando hay defunciones, ¿sí? Cuando hay un deceso, la jubilación, que por su estado actual de salud ya no debe de ir a trabajar. El cambio de domicilio, cuando tiene que irse, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? 2 adultos mayores que vivían en un pueblo y se dedicaban a sus actividades económicas campesinas, etcétera, pero como enfermaron, ahora tienen que irse a la ciudad, a casa de uno de sus hijos. Entonces, hay mucha dificultad y es visto como un factor de riesgo. También, cuando hay un miembro que presenta alcoholismo, trastorno psiquiátrico o enfermedades crónicas invalidantes, ¿sí? Imagínense esta situación en una casa donde vive un sujeto, un miembro que es alcohólico o tiene algún tipo de drogadicción o una situación psiquiátrica, más el adulto mayor que requiere de ciertos cuidados, pues se estresan, ¿no? Hay un choque, hay más conflictos, ¿sí? Hay un desajuste familiar por los problemas que estos puedan ocasionar. Ahora, ¿cómo podemos darle atención al adulto mayor y a la familia? Recordemos que es importante integrar estos dos sujetos o estos dos sujetos sociales, que es el adulto mayor, pero con aquellos con los cuales está viviendo, o aquellos sujetos, puede ser su familia o a veces no son sus familiares. Necesitamos dar a conocer que el adulto mayor necesita espacio, actividades, así como distintos tipos de terapias que pueden ayudar tanto al anciano y a su familia. En este caso, pues al adulto mayor, ¿no? Principalmente. En cuanto al adulto mayor, los tratamientos psicoterapéuticos con el tiempo de ocio y entrenamiento, rehabilitación neuropsicológica, pueden ser útiles para retrasar el deterioro y permitir a las familias continuar con su trabajo o simplemente poder ocuparse en otras tareas durante unas horas, ¿sí? Como mencionaba Maribel, que ella tiene, que observa la necesidad de que el adulto mayor sea atendido por un terapeuta, un terapeuta, ¿no? Fisioterapeuta, perdón. Entonces, podemos identificarlo. En las familias, ahorita, Nisa, mucho ojo ahí. Yo sé que Nisa no está en este grupo, pero después va a ver este video. Su grupo lo va a ver. Entonces, podemos identificar cuáles son aquellos
aquellas formas de atención al adulto mayor, las necesidades que él deba de seguir, ¿sí? ¿Para qué? Para prolongar su bienestar, no solo del adulto mayor, sino de su contexto, de su familia, porque si su familia está bien, el adulto mayor va a estar bien, ¿sí? Ahora, ya tenemos 6 minutos. Algunas propuestas para el envejecimiento: estimulación cognitiva, actividad física, apoyo y redes sociales, compromiso con la vida, promoción de la salud, locus de control interno. ¿Qué es el locus del control interno? El locus del control interno es que el adulto mayor sea consciente que su salud depende de él, ¿sí? Entonces, esta es una propuesta, ¿no? Hacer conciencia en el adulto mayor por medio de su equipo interdisciplinario, probablemente con el médico que trabajes, con el psicólogo, de que, sí, dale, ¿sí? Hacer conciencia, ¿no? De que incluso nosotros tengamos también un locus de control interno, que el adulto mayor dependerá de nosotros, pero en gran cantidad dependerá de él sí mismo, ¿sí? Siempre y cuando tenga conciencia y uso de razón. Ay, Dios mío, ya me fui muy adelante. Bueno, estas son algunas recomendaciones generales para evitar posibles caídas, que las caídas tienen un alto índice de problemas en la salud generados en los adultos mayores, ¿sí? Entonces, ser conscientes que pues se necesita apartar ciertos objetos, utilizar barreras de apoyo, iluminar adecuadamente los ambientes, colocar tiras o alfombras antideslizantes, su calzado seguro, ¿sí? Paso seguro, no levantarse rápido de la cama, utilizar bastones o andadores para movilizarse, evitar caminar sobre el suelo mojado, etc. Son pequeños, pero significativos, recomendaciones generales. El trabajador social, dentro de las propuestas de la promoción a la salud, vamos a encontrar distintos programas de prevención, de atención a la salud, ¿sí? La principal de prevención: llevar al adulto mayor y a la familia a adoptar hábitos saludables, ¿sí? Recuerde que usted no va a dar dietas, usted puede canalizar con el profesional adecuado, que es el nutriólogo. Llevar una dieta saludable y equilibrada, dormir suficiente, controlar el peso, evitar hábitos nocivos, no fumar, no beber en exceso. De preferencia, no beber. Es importante que nosotros hagamos conciencia de que el adulto mayor debe de tener un compromiso con la vida, ¿sí? Quiere decir que las personas que se trazan metas para el futuro alcanzan una mayor esperanza y una calidad de vida. No está ahí deprimido, acostado, es que ya no sirvo, no sé para qué nací. No. Cuando te trazas una meta, incluso ustedes, ahorita una de sus metas es terminar la licenciatura, ¿no? No sé cuáles sean sus objetivos, pero esa es una meta. Entonces tú te conectas a clases, vas al ritmo, haces tus tareas, tomas los cursos, vas a las prácticas, estás pendiente, etc. Espero estén tomando nota, porque veo por ahí que no están anotando. Pero bueno, ahí el examen llegará después. Un adulto mayor que tiene un compromiso con la vida, su calidad de vida, su esperanza es prolongada, ¿sí? Tiene mejor estadios emocionales en los cuales él o ella en un tanto porcentaje alto no va a depender de las circunstancias, ¿sí? Otra muy importante también, ya vamos a finalizar, que es el apoyo social.
Por formar parte de una red recíproca genera un efecto positivo sobre la salud, ¿sí? En la que los adultos mayores van a sentir mejora en su estado de envejecimiento y de su calidad de vida. Se van a sentir valorados, amados y cuidados. Por lo tanto, va a minimizar los efectos de una crisis de salud y aumentar la autoestima, ¿sí? Las redes de apoyo, el apoyo social es muy importante en todos los niveles del adulto mayor, bueno, en todas las etapas. Pero en la etapa final, que es la del adulto mayor, o en esta etapa del envejecimiento, va a promover va a promover la calidad de la vida. Niño, tantito, papá. Entonces, por lo tanto, va a minimizar efectos de una crisis de salud. Bueno, actividad física, realizarla con regularidad, etcétera. Son algunos ejemplos que les puedo compartir. La próxima sesión creo que no va a ser la otra semana ya entramos a vacaciones, así que trate de descansar, trate de relajarse. Las que tienen tareas pendientes, les invito de manera formal, con mucho cariño, con mucho respeto, los atiendan, ¿sí? Por favor. Y si tienen alguna duda, yo sé que algunos mensajes no los he abierto. Va para los dos grupos, 4 grupos. No he abierto sus mensajes porque voy anotando uno por uno. Y ahí me han llegado mensajes o llamadas. Maestra, ¿no ha visto mi mensaje? Sí, ya lo vi, pero lo vuelvo a cerrar o le vuelvo a poner en no leído, o ¿cómo se dice? No visto, algo así, porque a mí me va a recordar para volverlo a anotar, ¿de acuerdo? Entonces no es grosería ni nada. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Les recuerdo estar atenta en el foro de dudas, pero en el foro de participaciones ahí me hacen falta varias comentarios de varias chicas y chicos, ¿sí? Entonces, cualquier duda, ahí estoy para servirles. ¿Quieren agregar algo o finalizamos?